Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra congregación Osana. Esta noche vamos a empezar las enseñanzas en español. Ya tengo un rato que estoy enseñando estudios bíblicos en inglés. Y, ¿qué puedo decir? Estoy un tantito fuera de práctica con el idioma de español, pero Dios mediante, con tratar de enseñar un poco, he de recordar y recaudir la capacidad que tuve anteriormente en el idioma. Nuestros estudios, los que vamos a empezar, son tomados del libro de Jeremías primeramente. Y esta noche vamos a cubrir el primer capítulo de la profecía de Jeremías. A ver, con una introducción. Bueno, Jeremías vigiló sobre la muerte de la nación. Daniel referenció su profecía de 70 años de cautividad, lo que vimos estudiando el libro de Daniel que terminamos en inglés de por sí, pero vimos que referenció los 70 años de cautividad de Jeremías, Daniel. Daniel ya tenía como 85 años de edad. 70 de esos años en cautiverio en Babilonia. Así que lo que vemos, siendo que referenció a Jeremías, Daniel, vemos que Jeremías antecedió a Daniel. Daniel fue adolescente en la caída de Jerusalén, cuando fue tomado cautivo y llevado a Babilonia. Y en ese momento Jeremías estaba ya acabando su ministerio de algunos 48 años. Jeremías permaneció fiel al Señor, no obstante las dificultades ni el desprecio que sufrió. Fue un trabajo desagradecido, siendo que en los 48 años de ministerio, no vio ni uno convertido. Es una cosa muy triste. Trabajar y trabajar y trabajar, anhelando el bien de todo el mundo con quien está predicando uno, hablando uno, diciéndoles la palabra de Dios. Y después de tanto esfuerzo, no ver que ninguno venga a entregar su vida al Señor. Pero tal fue la situación por este pobre Jeremías. Le dicen el profeta llorador por sus lamentaciones. Después del libro de su profecía sigue otro libro pequeño que cuenta sus lamentaciones. Siempre es una tristeza tremenda ver una obra, un trabajo grandísimo, pero que queda infructuoso. Los tiempos de Jeremías
fueron tumultuosos. Había guerra por todos lados. He hablado con algunos que dicen que gustarían vivir en los tiempos antiguos, en los tiempos de la Biblia antigua. Ellos creen que fue de alguna manera más sagrado el tiempo. Pero en verdad los tiempos fueron tumultuosos. En verdad todos los tiempos son tumultuosos. Aún los tiempos en que vivimos hoy son tumultuosos. Porque la gente, el hombre, de cada lado, quiere engrandecerse y apoderarse de sobre todo lo demás. Todos los demás de los seres humanos. En estos tiempos habían los poderes, varios poderes que buscaban establecerse y esforzarse y querían dominar, así como vemos hoy. La diferencia más grande que vemos hoy es que tenemos armas más sofisticadas. Tenemos mejores maneras de matarnos todos los unos a los otros. Pero desde el principio había quienes querían dominar a todos los demás. Aún antes del diluvio, en los tiempos de Noé, se conoce que a lo mejor estaban tratando de dominar unos a los otros. Había solamente 8 personas que seguían al Señor en ese entonces. Y cada quien haciendo a su voluntad, y lo más significante del tiempo fue la violencia. Pero en estos tiempos de los cuales hablamos, a la caída de Jerusalén, ya más o menos poquito antes, los diferentes poderes querían dominar. Querían ser el único gobierno mundial. Lo que vemos aún hoy en día, que hay varios que quieren tener un gobierno mundial, los globalistas. En estos tiempos de los cuales hablamos, Egipto, los isquíticos, los medos, los asirios, todos estaban tratando de apoderarse de todo lo demás. El imperio neobabilónico estaba surgiendo. Y al pasar el tiempo, desplazarían a los asirios. Los asirios ya habían tomado a los tribus del norte, los 10 tribus del norte de Israel, y los habían llevado en cautiverio. Los habían desterrizado de su patria y movido a varios lugares para entremezclar a todos los diferentes gentes. Pero al fin Babilonia conquistó a Jerusalén, llevando a los judíos en cautiverio. Versículo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino
en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. La situación en los días de Jeremías. Jeremías era de la familia de los sacerdotes. Era un sacerdote, un cohen, levita. Pero más que levita, era uno de los sacerdotes. Él hacía los sacrificios por la gente y intercedaba por la gente con Dios. Vivió en la área de Benjamín, la provincia de Benjamín. Ahora bien, Josías reinó desde 640 a 609 a.C. Jeremías profetizó desde 627 a.C. hasta la caída de Jerusalén. Y después de Josías hubo un suceso rápido de reyes vasallos. Los reyes vasallos fueron hijos de Josías, puestos por los conquistadores, primero Egipto y luego Babilonia. Y un rey vasallo, aunque tiene el título de rey, y es rey de la tierra, de este sitio, es básicamente un esclavo de los conquistadores. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Aquí vemos la invocación de Jeremías. Dios dice que conoció a Jeremías desde antes que lo formó en el matriz. Antes que lo formó, Dios lo formó en la matriz. La matriz, el vientre de su madre. Dios conoce todas las cosas. Conoce el fin desde el principio. Conoce a todas sus criaturas desde el principio. Tiene un llamamiento por cada criatura. ¿Qué nos dice esto? Sobre la cuestión del aborto. Los niños asesinados por estas prácticas horrendas no son cualquier cosa para echar en la basura. Son criaturas de nuestro Señor Dios. Él los conoce antes de formarlos. Conoce el llamamiento que tiene por cada uno. Y no
vamos a deshacer el plan de Dios con prácticas terribles como estas. Él va a llevar a cabo su plan. No obstante, estos motivos satánicos que tratan de destruir a sus criaturas. En los tiempos que nació Moisés, el enemigo, tratando de deshacer el plan de Dios, puso en el corazón de Faraón matar a todos los niños. No obstante, Dios protegió a Moisés y llevó a cabo todo su plan a través de Moisés. El enemigo, aunque trató duramente de deshacer el plan de Dios, no lo pudo. En los tiempos de nacer nuestro Señor Jesucristo, el enemigo puso en el corazón de este rey, Herodes, otra vez matar a todos los niños. Destruir a las criaturas de Dios tratando de deshacer su plan. No obstante, aunque fue terrible la cosa, no pudo deshacer el plan de Dios. El enemigo en ese caso tampoco. Pero parece que cada vez que Dios desea llevar a cabo una obra en este mundo, el enemigo surge de nuevo tratando de destruir a toda criatura, siguiendo su guerra contra la hembra y contra la semilla de la hembra. Dios es tan grande. El enemigo trata de deshacer el plan, no lo puede. Pero eso no nos libra de la responsabilidad de estas prácticas tan terribles. Y no podemos justificar que esté sucediendo una cosa y decir, pues yo no soy el que está desbaratando a estos pobres niños en el vientre. Pero si respaldas a las personas que están autorizando tales prácticas, estás también enlazado con los obradores de iniquidad. El que permita, el que respalda al inicuo, toma parte con él en la culpabilidad de estos hechos. Pero Dios tiene un llamamiento por cada criatura, y el llamamiento de Jeremías es de ser profeta.
Pero Jeremías se queja de que no está preparado. Dice que es nada más un niño. Otro que se quejó de la misma manera en tiempo de su llamamiento fue Moisés. Dios le dijo que quería que bajara a Egipto para sacar a su familia, a su gente, desde la esclavitud en Egipto. Y Moisés dijo, yo no puedo hablar. Pero Dios le dijo, pues ¿quién hizo la boca? ¿No tienes un hermano llamado Aarón que sí puede hablar? Él será boca para ti. Y lo envió de todas maneras. Y aunque se quejó poquito aquí Jeremías, no trató de salirse de la obra a la cual lo llamó Dios. Versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Una exhortación para Jeremías de parte de Dios. Dios exhorta a Jeremías, le dice que no ha de temer. A lo mejor estaba temeroso, tenía miedo Jeremías y por eso le dice Dios, no temas. Será la palabra de Dios que comunicará. En otras palabras, o de decirlo de otra manera, no va a ser las palabras de Jeremías, sino las palabras de Dios. Dios le va a dar cada palabra que ha de decir en cada momento. Y Dios promete protegerle. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La preparación. Dios hace lo que dice. Tocó la boca de Jeremías, puso su palabra en la boca de Jeremías. Dios le dice que arranque, destruye y arruine. Es porque todo está corrompido y se necesita deshacerse. Es preciso deshacerlo totalmente porque todo está pudrido. Después de quitar totalmente lo corrompido, será necesario edificar y plantar. Lo viejo precisa ser completamente quitado. No se puede componer. Vemos en varias partes que hay unos gobiernos tan corrompidos que ya no se pueden componer. En Venezuela, por ejemplo. Venezuela.
país con todo recurso imaginable. Petróleo, más petróleo que Arabia Saudita. Una costa marítima donde pueden tener los barcos, todo el comercio que puede llevar, eso de poder viajar por mar. Y los recursos que vienen del mar, peces y mariscos de toda clase. Un clima trópico donde toda clase de fruta surge. Todo recurso imaginable. Y la gente literalmente muriéndose de hambre. Por el gobierno socialista corrompido hasta el subcoro. Y que quiere decirse presidente de Venezuela, Maduro. Maduro nada, ya pasó mucho de lo Maduro y está podrido. Ese gobierno no se puede reponer. Y ya ha empezado la guerra civil. Y seguirá tal guerra hasta que todo ese gobierno corrompido está quitado y reemplazado por un gobierno mejor. Y cualquier gobierno será mejor, ya que no puede ser peor. Pero eso es nada más un ejemplo, porque tenemos también aquí en los Estados Unidos un gobierno tan corrompido. Deseamos verlo reponido de alguna manera pacífica. Pero ¿será que hemos llegado al momento que ya no se puede componer? En este caso, en Israel, bueno, en Judá, ya lo viejo precisa ser completamente quitado. No se puede componer. Es tiempo de un nuevo empiezo. Y para empezar de nuevo hay que quitar totalmente lo corrompido. Versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. La visión que tuvo Jeremías. Dios hizo brotar a un
una rama de almendro para mostrar que había escogido a Aarón como sumo sacerdote. En eso de salir de Egipto y estar en el desierto, aún antes de que entraran a la tierra de promesa. Como escogió a Aarón, esto indica también que Dios ha escogido, en este caso, a Jeremías. El calderón hirviendo hacia el norte está para verter tumulto hacia la tierra de Judá. Versículo 14. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor. Y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Aquí vemos una justificación del juicio. La mayoría de los ataques contra Israel han venido desde el norte. El último ataque contra Israel que vemos en el libro del Apocalipsis vendrá también desde el norte. Asiria estaba en el norte, Babilonia estaba en el norte. El juicio viene por causa de la iniquidad. La iniquidad fue manifiesta en desechando al Señor, quemando incienso, es decir, alabando a otros dioses y alabando a la obra de sus manos. Lo peor de todo en esto es ese acto de desechar al Señor. Rebelarse contra Él, echándolo tras las espaldas. Cuando uno abandona a nuestro Señor, va a tratar de llenar su vida de alguna cosa. Y parece que todas las cosas con que alguien quiera rellenar ese vacío dejado por el abandonamiento del Señor, cada cosa es destructiva. Y de eso de no conocer al Señor es donde uno empieza a buscar respuestas que, bueno, no tienen valor. Diciendo que quieren creer en la ciencia,
porque no quieren creer en la Biblia, no quieren creer en la palabra de Dios, no quieren creer en Él, mucho menos en su palabra. Yo gané mis letras de ingeniero ya hace muchos años. ¿Qué es lo que estudian los ingenieros? Sino la ciencia, especialmente la física, un tantito de química y estática, dinámica, todas estas ramas de ciencia y matemáticas. ¿Habrá alguien que quisiera empezar un curso de estudio en ingeniería usando los libros que usé yo hace ya algunos 40 años? Me imagino que no, porque todo escrito en esos libros ha cambiado. La ciencia cambia en cada momento. Pero la palabra de Dios nunca ha cambiado y nunca cambiará. Es la verdad desde el principio hasta el fin. Es como aquel chiste viejo de Cantinflas, cuando en esa película de Don Quijote cabalga de nuevo y fue llevado ante el tribunal de la Inquisición y el inquisidor le pregunta: ¿es la verdad por su vida? Y Cantinflas contesta: sí, y por la bajada también. Así es, la verdad de Dios es la verdad por su vida y por la bajada también. Desde el principio hasta el fin y todo lo entremedio. La iniquidad fue manifiesta en desechando al Señor, alabando a otros dioses. Y las escrituras nos dicen que los que adoran a otros dioses se vuelven como ellos. Son caprichosos, sangrientos. Sanguinarios. Alabando a la obra de sus manos, las cosas que uno ha hecho con sus manos. Y no solamente los ídolos, sino que lo que ha ganado uno, una gran casa o carros del año y lujosos, pueden convertirse en ídolos las cosas que uno recubre con sus manos. Adorando al intelecto. Mira nomás, qué educado estoy, tengo todas estas letras tras mi nombre.
Pero lo clave de todo esto es lo que inicia. El problema viene en desechando al Señor. Versículo 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, los príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Protección es prometido por Dios. Dios le dice a Jeremías que se prepara y diga su palabra. Le dice que no se desanime. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Dios lo ha esforzado para ser firme, no obstante la oposición. Le da 3 símbolos de fuerza para mostrarle que es invencible mientras que está en la voluntad de Dios. Se parará delante de los grandes de la tierra. Todos se opondrán, mas Dios lo protegerá. Y vamos a ver a través del estudio que es cierto, todos se oponen contra él. Sufre bastante. Pero a través de todo, Dios lo proteja. Él sobrevive la caída de Jerusalén. Y al fin veremos, al fin del libro, cuando la gente está llevada en cautiverio a Babilonia, Jeremías es secuestrado por algunos que quieren escaparse a Egipto y lo llevan con ellos. Y allá en Egipto es donde al fin fallece Jeremías. Después de cumplir la obra a la cual Dios lo llamó. ¿Y cuándo lo llamó a esa obra? Antes que lo formó en la matriz de su mamá. Dios lo conoció, lo ungió, lo separó para ser su sirviente y llevar a cabo la obra tremenda que Dios puso en su corazón. Que tuviéramos nosotros esa actitud, ese deseo de cumplir la obra que Dios nos ha dado, de servirle
fielmente hasta que Él nos lleva a nuestro fin. Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que estás llevando a cabo en nuestras vidas, por los ejemplos que nos das, por el ministerio que has puesto en nuestro corazón, por el conocimiento y el amor que estás llevando a cabo entre y a través de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.